vamos a trabajar hoy, vamos a ver funciones en varias variables. Y vamos a recordar mucho el rollo que le echaban a uno cuando estaba en mate general, ¿verdad? Cuando le definían una función en una variable. Eh, ¿Se acuerdan que ustedes tenían por aquí un conjunto que le llamaban dominio? Le podían poner la letra D. Por aquí teníamos un conjunto que le llamábamos el codominio. A nosotros nos decían que la función tomaba elementos del dominio y me devolvía elementos en mi codominio. O sea que tomaba un elemento de aquí y ese elemento lo relacionaba con un elemento de mi codominio. Que en una variable, aquí agarraba un X y aquí me devolvía una Y. Y uno decía que la ecuación era Y igual a f de X nada más. Bueno, ahora la diferencia es que no solamente vamos a tener una variable, ya no va a ser solamente una X, sino que la función puede tomar lo que se llama una n-pleta. Bueno, por ejemplo, una tripleta es con 3 valores, ¿verdad? Entonces ya más grande que una tripleta usualmente se llama una n-pleta. Entonces vamos a tener un x1, un x2, hasta un xn. Ahora la función le está entrando n valores, n variables. Y entonces nuestra función es f de x1, x2, x3, etcétera, hasta xn. Lo que está entrando entonces en el dominio justamente es una n-pleta y me está devolviendo un solo valor. Por lo general, bueno, aquí ya le puse que era y ya hice el dibujillo con y, que era muy típico en una variable. Pero usualmente cuando estamos en varias variables, lo más típico es que trabajemos en 3 dimensiones y ahí la función tiene 2 variables, entonces se usa usualmente x y y para las variables y z es la función, el valor que me devuelve. Entonces usualmente si estamos en 3 dimensiones, vamos a decir que la función es un z que tiene x y y como variables. Le entran 2 valores, me devuelve solamente 1. Y tiene que cumplir lo típico que cumplía una función, o sea que cada elemento del dominio se relacionaba con uno y solo uno del codominio, es decir, que no puede pasar que de un elemento del dominio apunte a 2 de aquí, eso no es posible, pero sí podía pasar que 2 elementos de acá, pongámosle aquí K1, K2 hasta Kn, sí puede pasar que 2 del dominio apunten al mismo del codominio, eso no es problema. Podían quedar elementos del codominio sin utilizar, o sea, podían sobrar elementos del codominio, pero no podían sobrar elementos del dominio. El dominio está completamente utilizado. ¿Okay? Entonces es la misma definición que se usaba en matemática general. O sea, una función es una relación entre los elementos del dominio a los elementos del codominio. ¿Okay? Entonces, bueno, no sé si hará falta escribirlo, pero pongámoslo. Entonces, ¿qué es una función en varias variables? Es una relación. Es una relación entre los elementos del dominio, entre los elementos de un conjunto D, que le llamamos dominio usualmente, y los elementos de un conjunto C que le llamamos codominio. Elementos de un conjunto C. Ok, entonces ese dominio, todos los elementos del dominio están utilizados. Entonces vamos a decir que tal es que a cada elemento del dominio se le relaciona uno y solo un elemento del codominio. A cada elemento de D se le relaciona uno y solo un elemento del codominio. Y algo que vamos a hacer en este caso, y vamos a recordar mucho lo que se hacía en matemática general, vamos a calcular lo que es el dominio máximo. El dominio máximo, si ustedes se recuerdan,
era tener todos los elementos del dominio, bueno, más bien todos los elementos de un conjunto que puedan ser sustituidos en la función y que eso me devuelva un número real. Eso es lo que queremos. Entonces el dominio máximo es el mayor conjunto, le vamos a llamar D, tal que la función evaluada en todos los elementos de D me devuelvan un número real. Tal que al evaluar todos los elementos de D se devuelva un número real. Las funciones en varias variables en realidad son muchísimo más útiles que las funciones en una variable. Ustedes ven, la mayoría de cosas no dependen de una sola variable. Cuando ustedes hablan de no sé, la temperatura de Cartago, bueno, eso depende de un millón de cosas, ¿verdad? Depende de la hora del día, del lugar donde estemos, de qué época estamos del año, de que si ese día estaba lloviendo, de que si estaba haciendo sol, o sea, depende de mil cosas distintas, no solamente de una cosa. Entonces es muy normal que nosotros en realidad tengamos funciones que dependan de varias variables. Lo que vamos a hacer ahorita es calcular dominios máximos. Voy a hacer un poquito de espacio aquí. Y lo vamos a relacionar con lo que acabamos de ver que son cónicas. Entonces, para encontrar un dominio máximo dice que yo tengo que encontrar el conjunto más grande que tenga elementos que se puedan evaluar en la función y que la función me devuelva un número real. O sea, que puedan ser evaluables en la función sin dar problemas. Entonces, recordemos cuáles eran las cosas que daban problemas en los números reales. Tenemos división por cero, ¿verdad? Cuando yo divido por cero, eso no me da un número real, no me devuelve un número real. La división por cero no existe en los números reales. Ok, lo otro sería raíz par de un número negativo, eso es un problema en los reales. Raíz par de un número negativo. Bueno, ya ustedes trabajaron también con complejos, saben que en los complejos esto no es problemático, pero en los reales sí. Para la raíz par, la raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta de un número negativo, eso es un problema en los números reales, eso no existe en los reales. Y logaritmo de un número negativo, o cero. Logaritmo de un número negativo o cero. Esas son las cosas problemáticas. Todo lo demás en realidad se resuelve, digamos, al final termina siendo uno de estos tres casos, porque uno puede decir, bueno, es que el dominio de tangente y las trigonométricas, bueno, es que tangente era seno entre coseno y lo que quito ahí son los divisores de cero, ¿verdad? Los que hacen que el denominador se haga cero. Entonces al final lo que estoy trabajando es división por cero. Por lo general nosotros aquí, por lo menos, solo trabajamos con estas tres, división por cero, raíz par de un número negativo, logaritmo de un número negativo o cero. Esos casos de tangentes y senos y cosenos, ¿verdad? Que están en el denominador, en realidad son bastante problemáticos y aquí son muy difíciles, digamos, de visualizar. Entonces, vamos a ver de una vez con ejemplos cómo calculamos un dominio máximo de una función en varias variables. Vamos a trabajar en principio con funciones en tres dimensiones, o sea que su dominio sean dos variables, ¿verdad? Su dominio es R2. Porque si el dominio está en R2, yo lo puedo dibujar, ¿verdad? R2 es el plano, yo puedo dibujar cuál es el dominio. Incluso una función que esté en R4, yo puedo dibujar su dominio, porque su dominio está en R3, está en tres dimensiones. Ya más allá, por lo menos no vamos a poder hacer una representación gráfica, aunque sí puedo calcular el dominio. Entonces, como sí puedo dibujar el dominio de una función que tenga dos variables, o sea que esté en tres dimensiones,
Entonces vamos a calcular el dominio y vamos a dibujarlo también. ¿Okay? Entonces calcule el dominio y realice la gráfica. El dominio y realice la gráfica de dicho dominio, ¿verdad? No es de la función, de dicho dominio, para las siguientes funciones. Entonces aquí se van a encontrar ejemplos pues, parecidos a lo que hacían en una variable en mate general. O sea, ustedes van a encontrar una función, voy a poner la que tenga x y y voy a decir que es, no sé, 1 entre la raíz de x menos y. Vamos a empezar con ese. Lo que tienen entonces ustedes que buscar son las cosas que aquí son problemáticas. Tenemos división, una división, el denominador no puede ser 0, pero además tenemos una raíz en el denominador y la raíz solamente, o si la raíz es par, no puede recibir números negativos. Entonces en este caso tenemos una raíz par. Sabemos que la raíz par, voy a bajar un segundo, sabemos que la raíz par debe cumplir, ¿verdad? Eso es un problema cuando lo de adentro de la raíz es negativo. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir para que esto esté bien definido? De que lo que está dentro de la raíz sea positivo. Usualmente con la raíz yo aceptaría el 0, pero como la raíz está en el denominador, no puede ser 0 y ya ahí estoy quitando que la división no dé 0. Entonces simplemente se debe cumplir que x menos y sea mayor a 0. O sea que x sea mayor a y. Esta es la condición que tiene que cumplirse. Cualquier par ordenado que la componente x sea más grande que la componente y, yo puedo evaluarla en la expresión y me va a devolver un número real. Ahorita vamos a meter, ¿verdad?, algunos valorcillos, pero vamos a hacer la gráfica de ese dominio y vamos a escribir, bueno, la respuesta primero es que el dominio de la función f está compuesto por, lo escribimos por comprensión, está compuesto por pares ordenados que pertenecen a R2. Eso es lo que recibe la función xy, pares ordenados, ¿okay?, que cumplen una condición. Son los xy que pertenecen a R2, ahí me falta el 2, tales que x, la componente x, tiene que ser más grande que la componente y. Así es como vamos a dar nuestra respuesta. Simplemente sacamos las condiciones y decimos, bueno, el dominio son los pares ordenados que cumplen esas condiciones que encontré. Muy bien. ¿Cómo vamos a graficar ese dominio? Vamos a hacer la gráfica. Voy a introducir por aquí un sistema de coordenadas para aprovechar de una vez que tengo este listo. Hagamos esa gráfica. Pongámosla aquí del lado derecho. Ok. Voy a realizar entonces la gráfica de ese dominio. ¿Cómo hago yo para graficar desigualdades? Yo, para hacer la gráfica, voy a coger esta desigualdad y lo primero que voy a hacer es dibujarla como si tuviera un igual. Me olvido de la desigualdad y digo, bueno, yo primero voy a graficar x igual a y. Voy a graficarlo de forma punteada porque mi condición no incluye el igual. Si incluyera el igual, lo hago continuo. Si no incluye el igual, como es este caso, lo voy a hacer punteado. Okay. Nuestro dominio no incluye a esa línea. Entonces voy a graficar x igual a y, es la función identidad que hemos graficado muchas veces en mate general. Pasa por 0, 0, pasa por 1, 1, pasa por 2, 2, por 3, 3, etc. Entonces es esta función de aquí. Voy a hacerla en azul. Okay. La que pasa por 1, 1, por 2, 2, por 3, 3, por 4, 4, por 5, 5. Igual aquí, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Okay. Menos 3, menos 3.
Menos 4, menos 4, menos 5, menos 5. ¿Okay? Es esa línea. Esta es y igual a x. Y repito, la hice punteada porque no se incluye el igual en la condición. Y ahora el asunto es decidir cuáles son los puntos que cumplen con la desigualdad. Si yo hice esa línea, esta línea me partió o me dividió el plano en dos partes. Está la parte de abajo y está la parte de arriba de la línea, ¿verdad? O sea, o es esta o es esta. Ahora, ¿cómo sé yo cuál de las dos partes es? Tengo dos opciones. Una no es matemáticamente muy fina, pero ahí funciona. La otra matemáticamente analizado es mejor, pero en verdad lleva, no sé, a alguna gente le cuesta un poquillo más. Entonces, vean, ¿qué pasa si yo agarro la primera forma? Fácil, no es muy matemático el asunto, pero bueno, si yo agarro un punto que esté arriba de la recta, agarren cualquiera, por ejemplo el menos 2,3, ese estoy cogiéndolo, ¿verdad? Porque quise, o sea, cualquier punto que esté arriba de la recta, y yo pregunto, la componente X es más grande que la componente Y. Oh, no, la X es más pequeña que la Y. Mm, este lado no me funciona. ¿Qué pasa si agarro un punto que esté del otro lado, o sea, al lado abajo de la recta? Yo digo, ok, vamos a coger este punto, este no me sirvió, cojamos este puntillo que es el 2, menos 3. Y yo pregunto, ¿la componente X es más grande que la componente Y? Y la respuesta es sí, 2 es más grande que menos 3. Oh, este sí funciona. Por lo tanto, quiere decir que mi dominio es toda esta parte de acá. ¿Okay? Tal y como pasaba en una variable, recuerden que en una variable cuando había un punto que no estaba en el dominio, podía ser que hubiera un brinco en la función o que se fuera infinito, cosas de ese estilo. Aquí puede pasar algo similar. O sea que conforme la función se va acercando a esta línea donde la función se indefine, como la línea no se incluye, probablemente en esa línea la función se vaya yendo hacia infinito. Imagínense como una cascada. Puede ser que vaya, bueno, hacia arriba, ¿verdad? Que vaya así. O que vaya más bien bajando. ¿Ok? Veámosla en GeoGebra. 1 entre la raíz de x menos y. Voy a compartirles GeoGebra. Voy a dejar de compartir un segundo aquí y voy a Profe, pasar. Sí, dime, claro. digamos, cuando yo estoy graficando eso, tengo que especificar que el dominio es en la parte de abajo, en este caso, digamos. Sí, y se hace sombreándola. Ok. Entonces haces un sombreado. Ahí, bueno, yo lo hice de verdad con nada más un rayoncillo, pero lo hacen sombreándola. Aquí tengo una función, no es esa la que tenemos, es x, 1 entre la raíz de x menos y. Ok, esa es nuestra función. Aquí está nuestro eje X, nuestro eje Y. La estoy viendo en tres dimensiones. Vean lo que les decía, es como una cascada justamente, ¿verdad? En este caso, ahí se me movió. Ok, en este caso entonces es una, ¿verdad? Iba o subía, digamos infinitamente. Vean, nuestro eje X es el rojo, nuestro eje Y es el verde. Si yo lo veo como lo tenemos dibujado ahí en dos dimensiones, es así. Aquí está el eje X, ¿verdad? Y aquí está arriba el eje Y. Entonces vean justamente lo que nos está quedando, o sea, la línea discontinua es donde está justamente el borde de esa función, donde se va a infinito. Y la función solamente existe del lado abajo de esa línea. Es justamente lo que estamos obteniendo en la gráfica. Entonces ya cuando lo veo en tres dimensiones, bueno, en tres dimensiones lo rotamos así y esa es nuestra función y ahí es donde se ve la línea y igual a x, ¿verdad? El corte donde se define o se deja de definir, digamos, esa función. ¿Ok? Muy bien, vamos a devolvernos y les voy a compartir nuevamente nuestra, nuestro OneNote. Ok, entonces perfecto, o sea, tiene que calzar lo que estoy obteniendo aquí con lo que veo gráficamente. Ok, vamos a hacer otro.
Profe, no entendí muy bien por qué tenía el comportamiento de cascada. Era lo que les Digamos, con decía. respecto a Z. Sí, analicemos esto. ¿Qué sucede cuando Y se va aproximando mucho a X? O sea, ¿qué sucede cuando me acerco a esta línea? Cuando Y es igual a X, ¿qué pasa en la función? Si X es igual a Y, da constante sobre cero. Y constante sobre cero se iba a infinito. Entonces, en este caso se está yendo, bueno, puedo calcular ahí el signo, si estoy con las X más pequeñas, más grandes que las Y, me va a dar un cero negativo, un cero positivo abajo y constante sobre cero positivo. Si esa constante es positiva, se va a más infinito. ¿Se acuerdan de cálculo diferencial, verdad? Sí, que constante, en este caso la forma es 1 sobre cero cuando Y es igual a X, pero estoy trabajando con X más grandes que Y. Si la X, esta, es más grande que la Y, esto va a dar cero, pero un cero positivo. Y constante sobre cero positivo se va más infinito. ¿Ok? Entonces por eso es que conforme me voy acercando a esta línea, a y igual a x, la función se va yendo hacia más infinito. ¿Verdad? Es como esa cascada que vimos. Uh-huh. Ok, vamos a hacer otro que tal vez el comportamiento no sea así, que se vaya a infinito, sino que tal vez sea un poquillo más sencillo. Pongamos una raíz pero arriba. Profe, Dime, claro. nada más antes de que haga ese ejercicio, no sé si podría poner el GeoGebra otra vez para ver como hacia dónde estaba la curva, Sí, como el sí, claro. comportamiento de cascada. Ajá. De hecho, voy a compartirles mejor todo mi escritorio para que de una vez yo me paso entre la pantalla y por aquí está el GeoGebra. Aquí está. O sea, ahí se ve. Ok. Lástima que no puedo rayar aquí encima. Pero aquí pasa la recta y igual a x. Y ahí es donde se ve que si yo me acercaba a la recta, ahora conforme yo me acerco aquí, la función de ahí se va yendo hacia más infinito. ¿Ok? Entonces es eso de que yo tengo la recta y igual a x, este es mi límite. Entonces la función venía así y conforme se va acercando a ese límite se va yendo hacia más infinito. ¿Verdad? Es esta forma. Uh-huh. Ok, estamos. Sí, perfecto. Muy bien, hagamos otro ejemplo. Hagamos uno que ya les digo, no sea así, que se va hacia infinito. Ok, voy a silenciar ahí un segundo, chicos, porque alguien tiene el micrófono ahí abierto. Ok, vamos a hacer esta. Es una raíz, pero esta raíz ahora está en el numerador. Dijimos que una raíz par para los números reales, bueno, solamente existe las raíces pares de números positivos o cero. O sea, raíz par de un negativo, tenemos problemas en los reales. Entonces, ¿qué se debe cumplir en este caso? Se debe cumplir que lo que está dentro de esa raíz tiene que ser positivo o cero. Aquí sí se puede incluir el igual porque la raíz está en un numerador. No hay problema que un numerador de cero. Quiere decir que el dominio de mi función lo puedo escribir directamente así. Es los XYs que pertenecen a R2. ¿Okay? Mi función recibe pares ordenados. Los pares ordenados están en R2. Y no son cualquier par ordenado lo que recibe, son pares ordenados que cumplen la condición que dije. X cuadrado más Y cuadrado. Voy a pasar el 4 al lado derecho. Es mayor o igual que 4. Profe, una consulta. Por supuesto. Cuando usted suba el documento de esta clase, ¿podría añadir las gráficas de las funciones para ir guiándome? Hagámoslo de una vez porque si no se me olvida. Ok, gracias. Pura vida. Ok, vamos a ver dónde se ve así como chiva. No sé si así. Profe, una pregunta. Sí, claro. Dime. ¿Esa función es asíntota a esa línea? Es correcto. Bueno, de hecho Ah, al plano, ¿verdad? Sería al plano y igual a X. ok, perfecto.
Gracias, profe. Por ahí, ¿eh? Ok, ahí está nuestra gráfica. Ok, esa es nuestra función. Entonces por ahí la tiene. Listo. Ok, en este caso, nuestra función es la raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 4. Se debe cumplir que lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Quiere decir que mi dominio simplemente se escribe así. Ok, los pares ordenados que cumplan esta condición. Y vamos a hacer el dibujo. El dibujo del dominio. Muy bien, entonces dijimos, para hacer ese dibujo, yo voy a coger la condición y voy a dibujarla primero con el igual. O sea, me voy a olvidar de la desigualdad por el momento y voy a tomar como si fuera un igual. Y yo digo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué dibujo, qué tengo que dibujar con esta expresión? Y bueno, como ya vimos cónicas, inmediatamente alguien ve eso y dice, eso es un círculo, ¿verdad? O sea, está demasiado fácil, es un círculo, tiene su centro en el 0, 0 y tiene radio 2. Entonces estamos centrados en el 0, 0, tiene radio 2, debería pasar por aquí, debería pasar por acá, debería pasar por acá, debería pasar por acá. De hecho voy a hacerla aquí con la herramienta de círculo, la verdad. Ese es nuestro círculo. Lo hago continuo porque nuestra desigualdad sí incluye el igual. Entonces, como la desigualdad, o sea, la condición incluye el igual, voy a hacer la línea continua. Ese borde o ese círculo sí está dentro del dominio de la función. Yo puedo agarrar cualquier punto de ese círculo, lo evalúo y me va a dar 0, me va a dar un número real. Funciona bien. Ahora, nuevamente, esto me separó el plano en dos regiones. Lo que está dentro del círculo o lo que está fuera del círculo. La pregunta es, ¿cuál de las dos es la que me sirve? Entonces, nuevamente, la vez pasada les dije que les iba a dar dos formas de saberlo y solo les di una. Aquí vamos a hacer igual las dos formas y después me voy a devolver un segundo al ejemplo anterior para que vean la otra forma de hacerlo. Entonces, dijimos que una forma es coger un punto de adentro del círculo y un punto de afuera y ver cuál de los dos cumple con la desigualdad, ¿verdad? Con esta condición. Si ustedes agarran el 0, 0, ¿verdad? Estoy agarrando el 0, 0. Vengo, lo sustituyo y me da que 0 es más grande o igual que 4. ¿0 es más grande que 4? No, o sea, eso no se cumple. ¿Okay? Vengo y agarro por aquí el 2, 2. Y lo sustituyo y digo 4 más 4 es 8. ¿8 es más grande que 4? Sí, funciona bien. Ok, es todo lo que está fuera del círculo. Entonces, bueno, de hecho, no sé cómo quede, pero tal vez podría usar esta herramienta, ¿verdad? Para sombrear toda esa parte que está fuera del círculo. ¿Okay? Todo eso es el dominio de mi función. Todo lo que está fuera del círculo, incluyendo el borde del círculo. ¿Okay? Ese es el dominio de mi función. Veamos el dibujo. Este dibujo debe ser vacilón. Entonces voy a pasarme a GeoGebra y dibujamos la raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 4. Profe, Dime. y en un examen o un quiz, digamos, para sombrear, lo que hacemos es como poner un montón de rayita nada más. Correcto. Sí, o si Ok. tienen un lápiz ahí, entonces lo sombrean con el lápiz, que es más fácil, ¿verdad? Pero sí, la idea es que quede de alguna forma bien claro cuál es la región que ustedes están diciéndome que es. Entonces, con rayas, como dijiste, ahí queda claro, no hay problema. O con un lápiz y sombrean. Esa es nuestra función. Vean qué chiva. Voy a ponerla desde arriba. GeoGebra la corta arriba, pero esto sigue infinitamente. Es porque no lo muestra más. Vean, voy a bajarlo un poco. ¿Ok?
Voy a bajarla y vean que la función sigue. Ahí sigue infinitamente. Lo que pasa es que GeoGebra no va a seguir hasta infinito. La corta en algún momento. ¿Ok? Entonces esa es nuestra función. Y si la veo desde arriba, me doy cuenta que dentro del círculo la función no existe, no hay función. Fuera del círculo sí hay función. Y mi función vista en 3 dimensiones, entonces se ve así. Y ahí se ve donde en el circulito no existe. Vamos a pegarle un pantallazo aquí y vamos a agregarla a nuestro archivo donde estamos viendo los dominios. Okay. Vamos a pegarla por aquí. Profe, ¿y por qué hacia el eje azul negativo no hay nada? ¿O es nada más que no se está viendo ahí en el dibujo? El azul negativo, es Ajá. correcto, en el azul negativo ese es el eje Z, ¿verdad? Nuestro eje Z lo que nos está diciendo esto entonces es que esa función solamente me devuelve positivos, lo cual tiene todo el sentido, porque ¿qué me devuelve una raíz cuadrada? Una raíz cuadrada solo devuelve positivos, nunca devuelve negativos. Ok, sí, tiene sentido. Es por esa razón. Okay. Ok, vean qué chiva se ve, ¿verdad? Dime, ¿alguien me iba a preguntar? Eso quiere decir que nosotros vimos primero cónicas para poder llegar a funciones de varias variables y saber cómo graficarlas. Y así, crear un círculo. Sí, exactamente. Y van a ver que cuando estemos haciendo dibujos en 3 dimensiones de cuádricas, de sólidos, hasta incluso, bueno, planos, todo eso nos va a servir para hacer esos dibujos. Exactamente. Ok, gracias. Pura vida. Cuando hagamos cilindros, vamos a hacer cilindros a partir de círculos, a partir de elipses, ese tipo de cosas. Muy bien, ¿verdad? Quedó muy bonito. Y la otra forma, que tampoco se les he dicho aquí, ¿cuál es la otra forma para saber si lo que tengo que sombrear es adentro o afuera del círculo? Simplemente uno pregunta, bueno, ocupo que x cuadrado más y cuadrado sea más grande que 4. ¿Qué necesito? ¿Que los x y y sean muy grandes o muy pequeños? De si los x y y son muy pequeños, me dan más pequeños que 4. Ocupo x y y que sean muy grandes. ¿Y dónde están los x y y grandes? De afuera del círculo. ¿Okay? Esa es la otra manera de hacerlo. Arriba, por ejemplo, en el ejemplo anterior, si yo decía, bueno, necesito que las x sean más grandes que las y. ¿Dónde están las x grandes? Están a la derecha. Sombreo a la derecha de la recta, ¿verdad? O visto con las y, que la y sea más pequeña que la x. Ocupo y pequeñas. ¿Dónde están las y pequeñas? Abajo. Ocupo colorear o sombrear abajo de la recta. ¿Okay? Entonces, en el sombreado, lo que les decía, bueno, lo que me preguntaron, pueden hacer líneas, no hay problema, como lo hice así, aquí, ¿verdad? Si pueden agarrar un lápiz, ¿verdad? Y le hacen un sombreado ahí más chido, ¿verdad? Bueno, ahí me pasé. Le hacen un sombreado ahí más chido, ¿verdad? Y dicen, ok, es todo lo que está abajo de esa recta, ¿ok? Que quede claro nada más, o sea, la idea es que yo lo vea y me quede bien claro qué es la parte que están representando como el dominio de esa función. Ok. Voy a hacer un corte en el video